día feliz y había algunos que les costaba aplaudir y todo. Entonces, no suena muy convincente la cosa. Está la cosa ahí. Yo creo que contagiamos más de lo que pensamos, ¿no? ¿No creéis? Está uno al lado feliz y otro al lado le cuesta estar aquí a veces y eso se contagia, ¿no? A veces contagiamos tanto para bien como para mal, ¿verdad? Vamos a orar, que yo creo que es la mejor manera, ¿verdad?, de empezar cualquier cosa en la vida. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu bondad, Padre, por tu misericordia, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder contar, Padre, con tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía, Señor, que en tanto necesitamos, Señor, y Padre, gracias por este tiempo, Señor, este tiempo en el que podemos edificarnos también unos a otros y aprender y alabar y adorar, Padre, y Padre, te pido en especial, Señor, por esta palabra, Señor, que quites de mí, Padre, Señor, todo lo que venga, Señor, de mí, Señor, cualquier palabra humana, Señor, y que a pesar, Señor, de todas mis limitaciones, Señor, que tú puedas en este día, Padre, usarme, Señor, y transmitir a tu iglesia, Padre, lo que has puesto en mi corazón, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Es un día feliz? Amén. Pues me pasaba una anécdota curiosa hace poquito. Tengo el privilegio de trabajar con jóvenes y, bueno, hace un tiempo atrás uno de los jóvenes que suelo estar con él se cambió a otro lugar, en el mismo ámbito de trabajo, pero a otro lugar que ya no estaba cerca mío. Y era una persona que estaba siempre diciéndome, ¡buah, mira este grupo que ha salido, mira esta canción, mira! Y la mayoría de canción y de música nueva que conozco cristiana es por él, porque estaba el tío a la última. Y me llamó la atención que el otro día me acerqué a él porque le veía con los cascos ahí súper motivado. Y digo, este tiene que estar escuchando algo, lo último de Redimidos o algo así ya, algún rapero nuevo que ha salido. Y cuando me acerco le digo, ¿qué estás escuchando? Estaba escuchando ahí reggaetón del bueno, ahí que si dale, pégate más, no sé qué. Digo, ¿qué te ha pasado? Si llevas 2 semanas fuera de la oficina, ¿qué ha pasado? Y el Señor me traía esta palabra. Lo que nos influye la gente con la que estamos, ¿verdad? Somos tan influenciables muchas veces. Somos hojas a veces movidas por el viento. Y me preguntaba, y Dios preguntó hoy, ¿tú lo eres? ¿Eres una persona que se influencia por lo que tienes alrededor? ¿O crees que tú eres alguien que influencia a los que tienes alrededor? ¿En qué grupo consideras que estás? Ahora está de moda el tema de los influencers, ¿verdad? Ahora cuando preguntas a los jóvenes si conoce que es un influencer, ahora la pregunta no es si sigues a alguno, sino a quién sigues, ¿verdad? Y es así, en el mundo esto es así. Los niños pequeños tienen los influencers estos que están todo el día jugando a los videojuegos y no sé qué, los jóvenes que hablan de actualidad y no sé, tantas cosas. Y a veces nos volvemos más seguidores de esas cosas que de Dios, ¿verdad? Y en la palabra también encontramos gente influyente, ¿verdad? ¿Conocéis a gente que ha sido influyente también? También de alguna u otra manera han sido gente que han influenciado en la época en la que han vivido, ¿verdad? Y quería empezar leyendo en 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Que seguramente muchos lo conoceréis, sobre todo los jóvenes. O eso espero. Que habla Pablo a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Qué rápido y qué fácil se lee. Pero la realidad es que vivirlo es algo más complicado que eso. Nos habla de muchas ramas. Nos habla de palabra, nos habla de conducta, nos habla de amor, de espíritu, de fe, de pureza. Y Pablo le decía a Timoteo, es necesario que seas alguien irreprensible, que seas alguien que ejerce e influencia a los demás para bien, ¿verdad? Con tu actitud, con tu ejemplo. Y esa es la pregunta que quería dejaros hoy
grabada en la mente. ¿Cómo influencias tú a los demás? ¿Cómo influencias tú a los que tienes a tu alrededor? O lo que es peor aún, ¿estás siendo de tropiezo? ¿Estás siendo de carga para tus padres, para tu familia, para tu autoridad, para tus amigos, para tu pareja? ¿Eres un ejemplo de desánimo? Antes tenía un joven que estaba todo el día desanimado, todo el día. Digo, ¿qué te pasa hoy? Ya cuando le veía entrar por la puerta, digo, ya está, hoy es el día. Y va como arrastrando los pies, ya cuesta hasta andar. Y eso se contagia a los demás. Parece que no le damos la importancia, pero se contagia. Una persona desanimada, una persona que no quiere hacer nada, Miquel, se te pone en el taller, que no quiere ni coger un destornillador. Al final dices, tío, déjame solo, que voy a hacer más seguro que... Y es así, y muchas veces sin darnos cuenta contagiamos el desánimo y contagiamos las pocas ganas que tenemos a veces de hacer las cosas o incluso de vivir, porque hoy en día tenemos el gran problema, ¿no? de que incluso los suicidios son más habituales que nunca, y es una locura. La gente a veces no tiene ganas ni de vivir, ¿verdad? Y nosotros tenemos un privilegio. Yo creo que Dios nos ha dado el mayor privilegio, que es vivir una vida con sentido, vivir una vida que merece la pena vivirla, ¿verdad? ¿Qué mayor privilegio que ese? Que tengas la oportunidad de tener una vida con sentido, que te levantes por la mañana y ya sepas lo que tienes que hacer, que ya sepas que tienes que agradar a Dios, que ya sepas que tienes unas direcciones que Dios te ha dado en el cual tienes que cumplir, así que ya hay trabajo, ya nada más levantarnos ya tenemos trabajo, ¿verdad? A veces nos levantamos y el otro día decía uno, tío, ¿qué haces aquí sentado? Me dice, no, es que no tengo trabajo. Y digo, joder. Y digo, pues yo tengo para regalar si quieres, te doy lo que quieras. Y qué bueno cuando hables seas de edificación para los demás, que seas de bendición, que seas alguien que construye, que sea alguien que hace bien a los demás y no lo contrario. Hay otra reprensión que hace Pablo, que en este caso hace Pablo a Tito, que lo encontramos en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, que le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Me llama la atención, ¿qué pensáis que se refiere cuando la palabra en la enseñanza mostrando integridad? ¿Sabes? A veces nos encontramos o que podemos caer en la idea errónea de, bueno, yo como yo sé, yo te voy a decir lo que tienes que hacer, pero yo no lo hago. Te voy a decir, aquí los jefes, ¿no? ¿Sabes? No puedes demandar de los otros nada que tú no hagas primero. Es la realidad. No podemos estar a nuestro alrededor demandando qué es lo que tienen que hacer los demás cuando nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Y cuando la palabra nos dice la enseñanza mostrando integridad, tú tienes que ser íntegro en todo lo que haces, en todo lo que has aprendido, en todo tu día a día. Bueno, no quiero que hagas eso, quiero que me ayudes y lo hagamos los dos juntos, ¿verdad? A veces caemos en el error de decir, bueno, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto y yo superviso, yo miro, ¿verdad? Tenemos el mayor ejemplo que fue Jesucristo, que se mojó hasta las cejas, lo dio absolutamente todo y no nos pidió nada que nosotros, que Él no haya hecho antes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser igual, irreversibles, que si realmente demandas algo de los demás, que tú lo hagas primero. Y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces es lo contrario. Cuanto menos hago, más demando. Cuando menos quiero involucrarme en la iglesia, cuando menos quiero adorar, o cuando menos quiero trabajar, o cuando menos... es cuando más demando a los demás. Bueno, ¿y tú qué, no? Esa es la palabra, ¿y tú qué? Pues, ¿sabes? Es mucho más fácil transmitir el mal ejemplo que el bueno. Eso es la realidad. Es la realidad. Es una batalla constante, ¿verdad? Creo que todos tenemos aquí debilidades y muchas veces está el dicho ese que dice, no, siempre se te pega lo malo. Y es verdad. Siempre nos quedamos con lo malo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de vivirlo y es mucho más fácil de hacerlo.
Si alguien no hace nada y otro hace, prefiero quedarme con el que no hace nada, porque es mucho más fácil no hacer nada, ¿no? O es mucho más fácil hacer a veces lo malo, ¿no? O más llamativo, o a veces nuestra carne nos tira más a hacer lo malo, ¿verdad? Y ahí demostramos una inmadurez espiritual, ¿verdad? Porque Dios nos demanda el ser personas de bendición a nuestro alrededor, de ser personas que realmente influyen para bien a los en lo que nos rodean, ¿no? Y más claro imposible que lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, que dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Amén. Y qué bueno que tú puedas decir eso en tu vida. Es decir, quiero que seas imitador mío porque yo lo soy de Jesucristo. Pero cuidado, porque al decir eso, lo primero que te estás comprometiendo delante del Señor. Y lo segundo es que esa autoridad te la tienes que ganar. Y es la realidad. Pablo, en las diferentes cartas que habla acerca de las diferentes iglesias en las que exhorta al amor o en este caso al ejemplo o a muchas otras cosas, en ningún momento verás que Pablo intenta demandar nada de los demás que él no haya dado ejemplo antes, ¿verdad? Hay un escritor que dice que hay uno de los libros que leía el otro día, que lo pregunté, que dice que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. Me llamó la atención esa frase de este escritor, que decía que al final hay un predicador muy famoso, que lo conoceréis, esta frase, que dice, yo tengo una misión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y cuando es necesario hablo. Y es verdad, nuestra mejor manera de predicar es nuestra manera de vivir. Yo puedo estar aquí y puedo hablaros muy bonito, pero la realidad es que si yo me bajo de aquí y no cumplo o no intento cumplir lo que hablo o lo que intento vivir, ¿de qué me vale? No me vale de nada, ¿verdad? Las palabras, hay otra frase, porque es que me estoy leyendo un libro acerca de esto, y hay otra frase que apuntaba que también me gusta, que dice: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Vemos como Jesús no solo intentaba hablar y daba palabras, sino que ya arrastraba gente con su ejemplo, ¿verdad? Si vemos en las diferentes ocasiones en las que Jesús habla un discurso o da una parábola, siempre habla de multitud. Siempre está constantemente rodeado de gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una persona que influencia a su alrededor. Porque es una persona que da un buen ejemplo a su alrededor y todos quieren ser como él. Todos quieren aprender. Todos se sienten bien con él, ¿verdad? A veces he conocido a personas que son, o tienen cierta carga o cierta autoridad, y a veces la realidad es que lo que queremos es hacerlo más pequeñitos a los que estamos a nuestro alrededor para que yo crezca más, ¿verdad? Yo haz esto, haz lo otro, pero esto lo hago yo, que prefiero que se me vea a mí. Y qué bueno que vivamos de personas que nos rodeen, personas que lo que quieren es exaltarnos a nosotros, que lo que quieren es que nosotros nos levantemos, que podamos experimentar lo que es vivir por fe, lo que es vivir bajo la gracia de Dios, y no que lo que no quieran es tapar, que lo que no quieran es... porque al final todo lo que hacemos y vivimos es para Dios. Amén. Y ese es el resumen de toda nuestra vida. Que todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que pienses sea para Dios. No sea de cara a la galería, no sea de cara a la iglesia, no sea... Pues si hoy nos hubiéramos juntado 4, pues hubiéramos predicado lo mismo. Hubiéramos tenido la misma alabanza y hubiéramos venido con la misma actitud. ¿Por qué? Porque lo que hacemos lo hacemos para Dios. No venimos aquí como se ha llenado la iglesia, voy a intentar hacer una predicación bonita, hubiera transmitido lo mismo seamos aquí 4 que seamos 200. ¿Por qué? Porque lo que hacemos lo hacemos para Dios. Amén. Y hay otro ejemplo, que no hace falta que lo busquéis, no sé si conocéis la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Que Jesús le dice: si realmente supieras con quién hablas, ¿verdad? Y dice que seguidamente cuando va corriendo al pueblo, dice: he encontrado a alguien que sabe un montón de cosas de mi vida y testifica de ello, ¿verdad? Y luego cuando el pueblo va y ve a Jesús, dice: ya no creemos solo por lo que nos has dicho, ¿verdad? Ya veían que Jesús estaba ahí. Y muchas veces
nosotros no valoramos lo que Dios hace en nuestras vidas y por eso no testificamos de ello. No valoramos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y por eso no testificamos de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas o lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Lo menospreciamos, le decimos, bueno, si es algo que el Señor tiene que hacer, es su obligación. Sí, el Señor lo va a hacer por amor a ti o por amor a todos, pero que no despreciemos todo lo que Dios hace en nuestras vidas, que seamos de testimonio para el resto de personas que nos rodean todo el día. Amén. Hay otro versículo que está en Tito, capítulo 2, versículo 9, que dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a los amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a los amos, ¿verdad? Y que agraden en todo. Qué difícil nos es muchas veces sujetarnos. Qué difícil es a veces sujetarnos, lo primero, a Dios, que es nuestra primera autoridad, siempre. La autoridad de nuestra familia, la autoridad de nuestra vida, la autoridad de todo. Pero luego también las autoridades que Dios pone. Y luego lo que sí queremos es que los demás se sujeten a nosotros. Y lo que no podemos hacer es demandar a los demás lo que nosotros no hacemos. ¿Por qué? Porque lo que siembras es lo que vas a cosechar. Y es la realidad. Si yo soy una persona que me cuesta sujetarme, si yo soy una persona que me cuesta sujetarme a la ley de Dios, sujetarme a las autoridades que Dios pone, ¿cómo alguien se va a sujetar a mí? ¿Cómo alguien, con qué cara yo voy a ejercer autoridad sobre alguien? ¿Verdad? Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y es así. Y qué bueno que estemos rodeados de gente que se sujeta y que nos estimula a ese sometimiento o a ese sujetarnos a los hermanos mayores y sobre todo a Dios. Amén. Hay otro versículo que me gusta que está en Tito capítulo 2, que es el siguiente versículo, que es el versículo 10 al 14, que dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo ordene la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Hombres y mujeres dispuestos a hacer buenas obras. Eso es lo que necesita el Señor, ¿verdad? Un pueblo celoso de buenas obras. Y no necesitamos personas que estén deseando que acabe el día. A veces te encuentras con personas que le preguntas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Y lo primero que te responden es deseando que acabe el día. Solo quiero llegar a casa y solo quiero... Y, ¿sabes? Hay personas, incluso, y sobre todo hablo en el ámbito cristiano, ¿verdad? No hablo en general, sino sobre todo, esta prédica Dios me la da sobre todo para la iglesia y para lo que yo vivo en el día a día con creyentes. Y un cristiano no puede levantarse y estar esperando que acabe el día. No puede. ¿Cómo vamos a vivir así? Yo creo que Dios se tiene que entristecer con esa actitud. Porque yo creo que un día da para mucho. Y todas las cosas que podemos hacer para Dios tendrían que ser suficiente motivación para no tener que estar deseando que acabe el día. Que acabe... es que hoy me gusta más hacer el trabajo que tenía antes. Ahora tengo que barrer. Bueno, ¿y cuál es el problema que tengas que barrer? ¿O cuál es el problema que ahora estés trabajando en un sitio físico y en una oficina? O al revés. Hay gente que le gusta más el físico y no la oficina. Yo qué sé. Lo importante no es eso. Lo importante es, ¿de verdad lo que estás haciendo es para Dios? Porque eso debe ser la suficiente motivación. Porque si yo barro, tengo que barrer para Dios. Tengo que barrer con la excelencia, cualquier cosa. Pues si me han dado solo este cachito para barrer, pues lo voy a hacer lo mejor posible. Y si me han dado esta cosita para que yo haga, lo voy a hacer para la gloria de Dios. No lo hago para que me vea, no lo hago, ¿verdad? Hay muchas veces, y sobre todo es verdad que es un área que muchas veces cubren las hermanas y es súper sacrificado y yo las honro, porque muchas veces, sobre todo en las iglesias, o a veces hay hermanas que vienen a veces a limpiar, ¿verdad? Entre semana,
viene una persona, vienen dos, y eso a veces no se ve, ¿verdad? No se ve ese trabajo en solitario que se hace para el Señor. Y yo creo que eso es de honrar. Todo lo que se hace a solas, todo lo que se hace a escondidas para el Señor. ¿Por qué? Porque lo hago para Él. No lo hago para que la gente me vea. No vengo a limpiar 10 minutos antes de que empiece el culto para que la gente me vea limpiar. Vengo entre semana, lo hago bien, lo hago con tiempo porque quiero hacerlo para el Señor. Y las cosas del Señor no se merecen que las hagamos a medias ni mediocre. Amén. Y ahora hay otro punto que habla en este caso, antes hablaba Pablo a los jóvenes y ahora habla Pedro a los ancianos de la iglesia, que está en 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5 versículos 1 y 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. A veces pensamos que los que nos tienen que dar ejemplo siempre y los que tienen que estar siempre constantemente siendo de bendición para los demás son las autoridades. Son el pastor, son las autoridades que Dios ha puesto a nuestro alrededor, o es nuestros padres. Y sí, tienen esa labor. Pero no nos equivoquemos. Todos aquí estamos llamados a dar ejemplo. Todos. No porque una persona sea pastor o sea lo que sea, tiene un deber mayor que tú a dar un ejemplo. Y muchas veces caemos en ese error. Porque ¿nosotros qué? ¿Verdad? Si estamos constantemente, nos volvemos rápidamente jueces de todo y de todos, ¿verdad? Y todos estamos llamados a dar ejemplo, todos los que realmente hemos creído en Dios y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, tenemos el deber de dar ejemplo a nuestro alrededor. Amén. No dejéis ese papel solo para las autoridades, solo para los hermanos mayores, todos tenemos el deber de dar ese ejemplo. Y si no lo das, examina tu vida. Si realmente no estás en el punto en el que estás dando un ejemplo bueno a los que te rodean, pregúntate por qué. Porque todos estamos llamados, mayores, pequeños, da igual. Vemos que la palabra habla de jóvenes y luego vemos que la palabra habla de mayores. Da igual, la ley es para todos. Y la realidad es que tenemos que dar ejemplo y que vivamos lo que decimos y lo que leemos. Que no sea solo de boca o que no sea solo, sino que realmente lo vivamos. Hay un cachito de versículo que dice que yo soy también participante en la gloria de Dios, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Dice, no por fuerza, sino que... ¿No está ahí? No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Verdad? Dice así, ¿no? ¿Lo habéis leído? Amén. Pues esa es la realidad. Dios no te va a obligar a nada. Dios no te va a obligar a que des más de lo que quieres dar. Para nada. Pero luego, atenta a las consecuencias. Esa es la realidad. ¿Verdad? Pero siempre, no por fuerza, no porque nadie te obligue, sino porque sale de ti ser de testimonio para los demás. Amén. Dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo creo que no hay mayor regalo que eso, ¿verdad? Luego está otra polémica que se habla poco, que hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Vamos a leer en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en la ley meditará de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Sabes? No te juntes con esas personas. No te juntes con personas que no te aportan nada bueno a tu vida. A veces estamos en un círculo en el que se está criticando a alguien, se está murmurando, se está juzgando las situaciones, parece que estamos esperando que alguien falle para decir, mira
mira lo que ha hecho, mira lo que... ¿Verdad? Y, ¿sabes? Si estás en ese grupo, tienes dos opciones. Una, si eres alguien poco influyente, alguien que se deja llevar rápido, aléjate de ello. Si crees que no eres lo suficientemente fuerte para estar ahí, que eso no te... Y lo segundo, si eres de testimonio, si realmente eres una persona fiel y fuerte para ello, si estás ahí, no permitas que eso pase. Si estás con personas que no son de bendición, si estás con personas que murmuran, que critican, que dicen cosas que no son de bendición, qué bueno que tú seas alguien que corta eso. Mira, conmigo no contéis para esto. Lo siento, pero si vuestra labor hoy va a ser criticar al hermano, si vuestra labor va a ser traer juicio sobre esta persona porque ha pasado esto, porque ha pasado lo otro, no contéis conmigo. ¿Verdad? Amén. Eso ya hay menos amén ya. Ya va costando un poquito más, ¿no? ¿Verdad? Pero es así. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Pero Dios nos llama a todo esto. Y tenemos la obligación de todo esto. No me lo estoy inventando, estoy hablando lo que leemos. Y es la realidad, ¿verdad? Conmigo no contéis para esto. Hay otro versículo que no hace falta que lo busquéis, que dice: no erréis porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Verdad? Y eso, sin darnos cuenta, es como un cáncer en nuestras vidas. Un día suelto un comentario, un día me enfado con alguien, un día... Y eso va aumentando y cuando me doy cuenta ya me he vuelto juez, Así que, hermanos, mucho temor con eso. Hay otro versículo, no hace falta que lo busquéis porque más o menos habla un poco de lo mismo, que está en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, que dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabes? Cuando leo este versículo, me acuerdo de la historia de Nehemías. ¿Conocéis la historia de Nehemías? Dice que el pueblo estaba desanimado, ¿verdad? Estaban reedificando el muro y que estaban desanimados, que caían. Y vemos como Nehemías fue alguien que dice: levantémonos y edifiquemos. ¿Ve? Y animó al pueblo. Qué bueno que tú seas una persona que a tu alrededor digas: levantémonos y edifiquemos. No levántate y edifica, que eso es diferente, sino levantémonos y edifiquemos, todos juntos, ¿verdad? Y esa es la motivación que la iglesia necesita hoy en día. Porque personas que vienen a pasar el rato, o personas que vienen desmotivadas o sin ganas, o personas que vienen por X motivos, o que situaciones les desaniman y por lo que sea, hay miles. Lo que hay menos y lo que necesita hoy en día la iglesia son personas de bendición. Son personas que tienen claro dónde está fundado su vida y que tienen claro para qué hacen las cosas y para quién hacen las cosas y para quién vienen aquí. No para escuchar al que comparta de turno, no para escuchar alabanza, que es muy bonita, sino porque yo tengo una necesidad real del Señor y porque necesito alimentar también para alimentar a otros. Amén. Y vemos la otra cara de la moneda, porque hablamos de la bendición y hablamos de ser personas que edifican, pero la palabra también nos habla de otro tipo de personas, y son las personas que no son de bendición. Lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículos 6 al 9. Y es un texto un tanto fuerte, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no anda con medias tintas. La palabra de Dios, a lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y aquí vemos que nos lo deja bastante claro, ¿verdad? En Mateo capítulo 18, versículos 6 al 9, que dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le ha colgado al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Amén. Una palabra clara, ¿verdad? Cuando lee esto se queda uno un poco frío, ¿no? Porque es así. El mal testimonio nos lleva a la muerte.
Es la realidad. El mal testimonio y el pecado nos lleva a la muerte. Pero eso no es lo peor, porque eso ya es bastante malo. Lo peor es que el mal testimonio y el pecado también lleva a la muerte a otros. Y no, hay dos cosas muy malas. Una, que tú tengas una muerte espiritual y que vayas al infierno. Eso es. Pero yo creo que es aún peor todavía que arrasas contigo a todo lo que puedas. Hay personas que no sé, igual tienen esa motivación de decir, bueno, ya que para lo bueno no soy muy bueno, pues para lo malo voy a ser mejor. De verdad que tengas mucho temor de esto. El Señor es claro con estas cosas, ¿verdad? En vez de llevar personas a los pies de Dios, somos personas que llevamos a personas al pecado, a una muerte espiritual, a un desánimo, a una crítica, a una vida que realmente no merece la pena vivir. Esa es la realidad. Y por eso luego vienen todos los problemas que vienen y todo lo que conlleva. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen a Dios en su vida, o si lo tienen, se han alejado de Él. Y todo lo que hay a su alrededor es momentáneo, ¿verdad? He visto a personas, sobre todo personas cercanas, en las que hemos tenido que estar hablando mucho por ellos, porque cuando uno se aleja de Dios, intenta llenarlo con otras cosas. Pero eso es momentáneo, ¿verdad? Cuando uno se aleja de Dios, intenta llenarlo con, bueno, me gusta el fútbol, o me gusta ver las series, o me gusta la Play, o me gusta ver a mis amigos, o me gusta salir, o me gusta... Pero eso es momentáneo, es un placer de media hora, de una hora, de 2 horas, de lo que dure. ¿Y luego qué, verdad? Y constantemente el ser humano busca llenarse de todo. Pero, ¿sabes? El corazón del ser humano es tan grande que solo Dios puede llenarlo. Y esa es la realidad de nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestras mentes siempre. Hay un versículo rápido que no hace falta que lo leéis para terminar, que dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué mayor ejemplo, ¿verdad? Tenemos a un Jesucristo que se dio hasta la última sangre por nosotros, hasta la última gota de sangre por nosotros, ¿verdad? Así que ya tenemos a alguien a quien seguir. A veces ponemos de excusas, ¿no? Timoteo decía, no, es que yo soy joven, o es que yo no sé hablar muy bien. Basta. Tienes a Jesús y tienes a hermanos mayores. Y a veces caemos en el error de decir, no, es que mi autoridad, es que el pastor, es que, ¿sabes? Si tú estás aquí, es por Dios, es para Dios. Y si el pastor o una autoridad o un amigo o quien sea comete un error, qué bueno que tú seas ejemplo para bendición a esa persona. Porque igual que el pastor o las autoridades tienen la obligación, o los padres tienen la obligación de ser ejemplo para sus hijos, nosotros tenemos la obligación de serlo para ellos también. Y como antes leíamos, que unos para otros seamos estimulados para hacer las buenas obras. Amén. Pues no quería entretenerme más. Vamos a orar para terminar y que podamos, Señor, meditar en lo que la palabra nos dice, Padre. Amén. Gracias, Señor, Padre, por tu palabra, Señor, por tu ejemplo, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque podemos ver, Señor, tu mano cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, si en algo fallamos, Señor, a poder ser de bendición como tú lo eras, Señor. Y Padre, no queremos, Señor, que nada entre en nuestras vidas, que el enemigo sabe dónde atacar siempre, sabe dónde somos débiles cada uno, Señor. Y necesitamos hacernos fuertes en ti, Señor. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a alcanzar a victoria, Señor, en cada área, Señor, en la que somos débiles o nos cuesta más, Señor. Que nos ayudes a refrenar nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestros actos, Señor. Todo lo que no viene a ser de edificación ni para nosotros ni para los que nos rodean, Padre. Queremos ser un punto de luz ahí donde nos has puesto, Señor, y para ello necesitamos de tu gracia. No somos nada sin ti, Señor, y nos declaramos, Señor, que realmente no podemos dar un paso adelante, Señor, si no eres tú, Padre, quien está con nosotros, quien nos ayuda, Padre, y quien nos capacita, Señor, para poder llevar a cabo todo lo que pones en nuestras manos, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, Señor, por todas las personas que están aquí y por las que no han podido venir, Padre. Que puedan salir personas de aquí, Señor, que se levanten, Señor, y que quieran ser de bendición, Señor, para la mejorada, Señor, y para sus familias, y para sus amigos, para donde estén, Señor, y puedan, Señor, ser personas fieles a ti, Señor, que no se dejen llevar por las conversaciones ni por ninguna otra cosa, Señor, que no venga, Señor, a ser edificación para sus vidas, Padre. Toma, Padre, tú el control de todo, Dios, en el nombre de Jesús.